Epístola a los Efesios. Saludo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Parte 1. El misterio de la salvación y de la Iglesia. El plan divino de la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, a Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creído también en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para la redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Triunfo y supremacía de Cristo. Por eso, también yo, al tener noticia de su fe en el Señor Jesús y de su caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a que han sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que se desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies, y lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. La salvación en Cristo, don gratuito, capítulo 2. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la ira. Pero Dios, rico en misericordia por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, pues han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Judíos y gentiles reconciliados entre sí y con Dios. Así que, recuerden cómo en otro tiempo ustedes los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estaban a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre, nuevo, haciendo las paces, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Por Él, unos y otros, tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Pablo, ministro del misterio de Cristo, capítulo 3, por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes los gentiles, si es que conocen la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho de ustedes, como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerles, según esto por la lectura de la carta pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo.
Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios, a mí concedida por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien, mediante la fe en Él, nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios, por lo cual les ruego no se desanimen a causa de las tribulaciones que por ustedes padezco, pues ellas son su gloria. Súplica de Pablo. Por eso, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda por la riqueza de su gloria fortalecerlos interiormente mediante la acción de su Espíritu, que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y se llenen de toda la plenitud de Dios, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Parte 2. Exhortación. Llamamiento a la unidad. Capítulo 4. Los exhorto, pues, yo prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice: subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. El mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce el error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. La vida nueva en Cristo. Por tanto, les digo y les aseguro esto en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así como ustedes han aprendido a Cristo, si es que han oído hablar de Él, y en Él han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despójense en cuanto a su vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, renueven el espíritu de su mente y revístanse del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, digan la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si se enojan, no pequen, no se ponga el sol mientras estén enojados, ni den ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halla en necesidad. No salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente, como los perdonó Dios en Cristo. Capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre ustedes, como conviene a los santos, lo mismo que la grosería, las necedades o las vulgaridades, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, porque tengan entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos, porque en otro tiempo fueron tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, denúncienlas.
Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Así pues, miren atentamente cómo viven, no sean necios sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, que es causa de libertinaje, llénense más bien del Espíritu, reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados, canten y salmodien en su corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Moral familiar. Sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, también ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que haga, sea esclavo, sea libre. Amos, obren de la misma manera con ellos, dejándose de amenazas, teniendo presente que está en los cielos su amo, y el de ellos, y que en él no hay favoritismos. El combate espiritual. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa, revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto, y manténganse firmes después de haber vencido todo. Pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los incendios dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Noticias personales y saludo final. Para que también ustedes sepan cómo me va y qué hago, los informará de todo Tíquico, el hermano querido y fiel ministro en el Señor, a quien envío a ustedes expresadamente para que sepan de nosotros y consuele sus corazones. Paz a los hermanos y caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible.